Buenas tardes. Nuevamente una nueva clase de cálculo 1, creo que es la tercera o cuarta. Este, Nada, para que empezar a avanzar, ¿no? Voy a compartir mi pantalla con todos ustedes. Bien. Entonces, nosotros nos habíamos quedado en tipos de intervalos, ¿no? Había estos tipos de intervalos, es decir, un intervalo es un pedazo, ¿no? Un pedazo, un retazo, una parte del conjunto de los números reales. ¿Y qué tiene que ver esto con las inecuaciones? Enseguida lo entrelazamos, ¿ya? Entonces, hemos hablado de números reales, hemos hablado de axiomas de los números reales, especialmente con la suma y la multiplicación, la dicotomía, los símbolos de desigualdad que vamos a utilizar, sus propiedades, los intervalos y los tipos de intervalos. Teorema del supremo y después hablamos de desigualdad, ¿ya? ¿A qué se refiere el teorema del supremo? El teorema del supremo tiene que ver con justamente estos pedazos o retazos. Si tú tienes una parte del conjunto de los números reales, tienes un pedazo, no importa de qué tipo sea, ¿sí? Siempre dice la teoría, siempre va a haber la posibilidad de que haya un valor que esté por encima, o puede ser que haya un valor por debajo, o un valor, dado el intervalo, por encima o por debajo. No existan valores tanto por encima como por debajo. ¿Dónde se daría esta posibilidad? Esta posibilidad se daría cuando nosotros estamos en los intervalos, ¿no? Es decir, acá. En este caso, por ejemplo, en este intervalo, que es abierto, va a haber valores por encima, mayores que cualquier valor del intervalo, y valores más pequeños que cualquier valor del intervalo. En este caso lo mismo, en este caso lo mismo, pero aquí, por ejemplo, no sucede eso. Aquí solamente existe un valor por encima, o sea, un valor más grande que cualquier valor del intervalo, porque esto viene desde el menos infinito hasta el valor de A, ¿no? Aquí, en cambio, no existen valores más grandes, existen valores más pequeños que el valor o cualquier valor del intervalo en comparación. Y aquí pasa lo propio. Entonces, estamos hablando de intervalos y estamos hablando de valores que pueden haber por encima o por debajo de todos los valores en comparación a todos los valores del intervalo. ¿Ya? Del intervalo. Entonces, a esto le llamamos el teorema del supremo. ¿Ya? Dice, B sea una cota superior, es decir, un valor que sea más grande, ¿no? Más grande que cualquier valor del intervalo. Eso se llama cota superior. A cualquier valor más grande que el valor del intervalo se le llama cota superior. ¿Ya? Ahora, si tomamos un valor de esa cota superior, un valor cualquiera, ¿no? Un valor cualquiera dentro de esa cota superior, que cumple con esa proposición, esto nos dice que está acotado, el intervalo está acotado por encima, ¿no? Tiene una cota superior. ¿Ya? Ahora, esta cota superior, o cualquier valor de esta cota superior, se conoce como supremo. ¿Ya? Dado el intervalo, por ejemplo, aquí en este intervalo, en estos intervalos, por ejemplo, en este intervalo, aquí va a haber cotas superiores, una cota superior, ¿no? Cualquier valor de que está por encima se llama cota superior. Si tomamos un valor cualquiera, a ese valor le llamamos supremo.
¿Qué valor hemos tomado? Un valor que está dentro de lo que se llama cota superior, ¿no? Aquí va a haber un supremo, aquí un supremo, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, ¿no? Vamos a tener supremo. Ahora, un valor que tenga cota inferior, es decir, que tenga valores más pequeños que cualquier valor del intervalo, a cualquier valor de esa cota inferior se le llama ínfimo. ¿Ya? Al que está por encima, supremo. Al que esté por debajo, ínfimo. Entonces aquí habría ínfimo, 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 ínfimo. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos un supremo y tenemos siempre un ínfimo. O los dos a la vez, ¿no? O sea, hay intervalos que tienen supremo e ínfimo. Hay otros que solamente tienen supremo y hay otros que tienen solamente ínfimo. ¿Y qué es supremo? Es un valor que está dentro de una cota superior. ¿Qué es una cota superior? Es un valor, son valores que son más grandes que cualquier valor del intervalo. ¿Ya? Pues está relacionado, ¿no? Está relacionado el teorema del valor supremo y el teorema, y el concepto de intervalo, de pedazo del conjunto de los números reales. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, esto gráficamente, esto del supremo, se ve de esa forma, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un intervalo, un conjunto de números, ¿no? Entonces, cualquier valor que esté por encima de este intervalo se llama cota superior. Y cualquier valor que esté por debajo de cualquier valor del intervalo se llama cota inferior. Ahora, si tú tienes un valor de la cota superior, a ese valor se le llama supremo. Si tú tienes un valor, escoges cualquier valor de la cota inferior, tú tienes un ínfimo. ¿Eh? Un ínfimo. Entonces, a eso se refiere cuando se quiere explicar esto desde el punto de vista gráfico, ¿no? Desde el punto de vista gráfico. Y ahora, ¿qué tienen que ver con las desigualdades? ¿Qué tiene que ver esto con las desigualdades? Resulta que nosotros tenemos una comparación entre expresiones algebraicas. Vamos a suponer que f de x y g de x son expresiones algebraicas. Estas expresiones algebraicas, por su naturaleza, como están formadas por letras, números, y que se están dividiendo o multiplicando, sumando además, elevados a un exponente, etcétera, etcétera, la comparación se hace con símbolos de desigualdad. Aquí miren, tenemos que esta expresión algebraica, f de x, está siendo comparada con esta otra expresión g de x con el símbolo de desigualdad. Entonces, en otras palabras, quisiéramos saber para qué valores de x f de x resulta ser menor a g de x. Entonces, cuando tenemos una desigualdad con expresiones algebraicas, es decir, con letritas, aparte de números, elevado al exponente, dividiendo, etcétera, etcétera, lo que nosotros tenemos una especie de ecuación, pero como el símbolo no es de igualdad, sino de desigualdad, entonces a esta comparación se le llama inecuación o desigualdad, ¿no? Desigualdad, pero algebraica, no numérica, ¿no? Aquí no hablando de una desigualdad entre dos números reales, sino lo que estamos hablando es de una desigualdad genérica, algebraica. Es decir, no todos los valores de x reemplazados en esta expresión algebraica van a ser menores a todos los valores
determinados por esta otra expresión algebraica, ¿no es cierto? No van a ser. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es una desigualdad algebraica o inecuación, así también se le llama, ¿no? Aquí tenemos otra inecuación, cuyo símbolo de desigualdad es menor o igual que, aquí tenemos mayor y aquí tenemos mayor o igual que, ¿ya? Ahora, cuando tú tienes una desigualdad, o perdón, sí, una desigualdad algebraica o inecuación, lo primero que tenemos es de que su resultado, el resultado de estas inecuaciones, el resultado es un conjunto solución. Es un conjunto solución. ¿Qué es un conjunto solución? Un conjunto solución es, ¿sí?, la unión o intersección de intervalos que hacen cierta la inecuación. Que hacen verdadera, ¿no? Si tú reemplazas el valor de X en la primera expresión algebraica, en esta de acá, reemplazas. Y aquí también reemplazas el mismo valor, lo que vas a obtener es una verdad, es decir, aquí puedo darte 5 menor a 7, digamos, que es una verdad matemática, ¿no? Una verdad matemática, por lo tanto, los valores de los intervalos que hacen cierta esta inecuación se conocen como el conjunto solución de la inecuación, ¿ya? Se da el caso de unir o intersectar, dependiendo del caso, ¿no? Del caso. Entonces, el resultado de estas inecuaciones se conoce con el nombre de conjunto solución, que es la unión o intersección de intervalos. Es decir, intervalos, valores, valores, ¿no?, del conjunto de los números reales, que hacen cierta la inecuación, que hacen verdadera la inecuación. O sea, cuando nosotros comparamos dos valores, nos da algo cierto, algo verdadero, entonces se dice, se simboliza como verdad, ¿ya? Pues así más o menos. ¿Dónde está mi? Aquí. Por ejemplo, si tenemos 7 mayor que 4, digamos, esto es verdad matemática, ¿no? Es una verdad. Pero si ponemos que 7 es menor que 4, esto es falso, ¿no? Se pone falso, ¿ya? Entonces, tiene que darnos una verdad matemática para que el intervalo o los valores del intervalo pertenezcan al conjunto solución. Si nos da una falsedad, quiere decir que los valores del intervalo no son solución o conjunto solución de la inecuación o desigualdad, ¿ya? O desigualdad algebraica. Entonces se presentan dos casos, ¿ya? Dos casos. Desigualdades directas y desigualdades no directas. ¿Cuándo se dice que una desigualdad es directa? Bueno, primero tienen que ser lineales, ¿no? Las expresiones algebraicas que están involucradas, están comparadas mediante un símbolo de desigualdad, tienen que ser lineales. Es decir, en la variable o las variables, sí, las variables involucradas, bueno, en este caso nosotros vamos a utilizar una sola variable, ¿ya? La variable involucrada tiene que tener como exponente solamente el 1. O sea, si tú ves una desigualdad donde la variable tenga
un exponente distinto de 1, entonces esa no es directa. ¿Ya? Segundo, no puede haber división, es decir, no puede haber denominadores, no pueden haber fracciones algebraicas. ¿Ya? Si tú te fijas en este ejemplo, aquí la variable x tiene exponente 1. Todas las variables tienen exponente. Es lineal, primero. Segundo, no tienen denominadores. Miren, no hay denominador algebraico, obviamente, ¿no? Aunque aquí hay un medio número, ¿no? Pero las variables no tienen denominador algebraico. No son fracciones algebraicas. Si cumplen con ese requisito, las inecuaciones se resuelven como las ecuaciones. Es decir, las variables se llevan a un lado y los números a otro lado. ¿Eh? Luego, se hacen operaciones y se despeja la variable x. ¿No? Es lo que se ha hecho acá. Fíjense, un medio de x más 2 menor o igual que un cuarto de x más 3. Y aquí ponemos un medio. Este valor, un cuarto de x, que está sumando, y aquí se utilizan todas las reglas de las ecuaciones, ¿no? Algo que está sumando pasa a restar. Está sumando, pasa a restar. Con menos un cuarto. Menor o igual. Este 2 que está sumando a este lado pasa a restar. 3 menos 2, 1. Un medio menos un cuarto de x. Este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. X menor o igual que 4. Esta desigualdad dice que el conjunto solución de nuestro problema son todos los valores que están por debajo de 4, inclusive el 4. Esto quiere decir que todos los valores que son solución de esta ecuación son todos los valores que están por debajo del 4, inclusive el 4. Gráficamente se ve de esta forma. Se toma el 4 y todos los valores que están por debajo hasta llegar al menos infinito. El conjunto solución se escribe con el sistema que habíamos visto, en este caso utilizando abierto, paréntesis, y cerrado, corchete. En este caso el conjunto solución viene desde menos infinito, abierto, hasta 4, inclusive. Algunas personas no utilizan otro sistema, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, utilizo así. En lugar de solución pongo conjunto solución, 2 puntos. ¿Sí? Abierto en menos infinito hasta 4, cerrado. La gráfica generalmente yo hago de esta forma, ¿no? Tras una recta horizontal, aquí va hasta más infinito, aquí va hasta el menos infinito, ubico el 0. Aquí estaría el 1, 2, 3 y aquí estaría el 4. Tomo el valor. Como dice menor o igual, entonces lo que se hace es, este óvalo que se ha colocado, se lo llena. Y como son los valores que están por debajo, hago de esta forma, ¿no? Tras una recta así, con una flechita diciendo que llega hasta menos infinito, e indico que todos estos valores son el conjunto solución. Es decir, este intervalo, un solo intervalo, ¿no? Hay inecuaciones que tienen 2, 3, 4 intervalos. En este caso, solamente uno. Este intervalo es solución del problema. Y se está escribiendo de esta forma, ¿no? Entonces, primeramente, hallo esto. ¿Dónde está? A ver.
Primeramente hallo esto, la inecuación, la llevo a su forma gráfica, el segundo paso, ¿no? Le llevo a su forma gráfica, de manera, y luego escribo su conjunto solución, ¿no? Esto. Entonces los pasos serían, yo resuelvo la inecuación, primer paso. Llevo a la fórmula gráfica, segundo paso. Y escribo su conjunto de solución, tercer paso. ¿Ya? Entonces, 3 pasos. Tú me dirás, ¿es posible que nos den ¿cómo se llama? Una desigualdad de esta naturaleza en un examen? No, pues son muy simples, ¿no? Eso cualquiera puede hacer. A nivel universitario tienes que hacer un poco más complicadas. Generalmente las más complicadas son las inecuaciones con valor absoluto. Bien, ahora, si tu inecuación o desigualdad no es lineal, no es una desigualdad directa, pues entonces es una indirecta, ¿no? Y para resolver una inecuación de esa naturaleza, indirecta, tienes que utilizar un método. Y el método se conoce como el método de los signos, así se llama. Este método te lo tienes que aprender de memoria, ¿no? Para que cuando te demos cualquier problema de esta naturaleza, tú sepas cómo resolverlo. ¿Es el único método? Que yo sepa, sí, ¿no? Es el único método que sirve para resolver inecuaciones. Todo el que sabe resolver inecuaciones sabe este método. ¿Qué dice este método? Este método dice que sirve para resolver desigualdades o inecuaciones no lineales. Es decir, inecuaciones del tipo no directo, ¿no? No directo, donde aparecen variables con, ¿cómo se llama? Con diferentes exponentes, con radicales, que contiene fracciones algebraicas, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso sirve el método de los signos. Primer paso para el método de los signos. En el método de los signos, el primer paso que se da es convertir o hacer que uno de los extremos de la desigualdad debe ser cero. ¿Se escucha o no se escucha? Perdón. Están diciendo de que... Se escucha, ingeniero. Perfecto. Los que no están escuchando, pues revisen su micrófono, más bien su receptor, ¿no? Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una inecuación. Esta es una inecuación. ¿Ya? Ya. Esta inecuación, está de acá. La pondremos así para señalizar cuál es. Esta es la inecuación. Así nos dan los ejercicios cuando tenemos, ¿cómo se llama? Cuando tenemos una no lineal, donde tenemos denominadores, es decir, tenemos fracciones algebraicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, son lineales, el exponente es 1, pero tenemos fracciones algebraicas, ¿no? Es una fracción algebraica, otra fracción algebraica, se están sumando, en este caso están restando, y aquí tenemos una comparación con símbolos de desigualdad. Entonces, esta es una desigualdad no directa, es indirecta. Entonces, aquí nosotros tenemos que utilizar el método de los signos. ¿Cuál es el primer paso que se tiene que dar? Dice, uno de los extremos, aquí arriba, ¿no? Como subtítulo he puesto. Uno de los extremos de la desigualdad debe ser exactamente cero. ¿Cómo hacemos que este valor de uno de los extremos sea exactamente cero? Fíjense, aquí tenemos una expresión algebraica
Aquí tenemos otra expresión algebraica, aunque es numérica, no es un menos 2, pero es una expresión algebraica constante, ¿no? Hay de todo tipo. Entonces, en este caso, podríamos hacer que todo este extremo sea 0 o que este extremo sea 0, dependiendo del problema y de su facilidad. En este caso, por ejemplo, más fácil es hacer que este valor vaya al otro lado, es llevar este valor al otro lado, para que este extremo sea exactamente 0. Entonces, esto que estás restando pasa a sumar, ¿sí? Y este extremo ya es 0. A eso se refiere, ¿no? Hacer que uno de los extremos sea 0. En este caso, este extremo se ha vuelto 0. ¿Sí? A eso se refiere esto. A esto se refiere esto. Este de acá se refiere a hacer esto. Hacer este procedimiento algebraico y hacer que ese extremo sea exactamente 0. No es muy difícil, ¿no? Entonces, podríamos hacer también con estos valores. Esto que estás sumando pasa a restar y esto que estás restando pasa a sumar. Y esto se vuelve a 0. Cualquiera de los dos está bien. Hay que cumplir con ese paso, ese requisito. Uno de los extremos tiene que ser 0. Una vez que has hecho eso, vas a la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte? La segunda parte dice que tienes que realizar operaciones algebraicas hasta obtener una sola expresión. Es decir, una expresión algebraica, una sola expresión algebraica, no importa si esta es una fracción algebraica, no interesa, pero tiene que ser una sola, no puede ser varias, ¿no? En el caso anterior, por haber hecho solamente esto 0, aquí tenemos 3 expresiones algebraicas, ¿no? 1, 2, 3. Esto tenemos que convertirla a una sola, ¿ya? A una sola. ¿Y cómo se convierte esto haciendo, cómo se convierte esto en una sola expresión? Haciendo operaciones, ¿no? Haciendo operaciones con, si tenemos fracciones algebraicas, con fracciones algebraicas. Si tenemos logaritmos, con logaritmos. Si tenemos radicales, con radicales, ¿no? Sabemos radicación, sabemos logaritmación, etcétera, etcétera. Entonces, pero generalmente los problemas son más que todo algebraicos y por lo tanto se trata de hacer operaciones con expresiones algebraicas, especialmente con fracciones algebraicas. En este caso, sacamos un mínimo común divisor, este de acá, ¿no? Si te fijas, el anterior ejercicio, a esta tiene como denominador x menos 1, esta como denominador x menos 2, y este como denominador 1. ¿Cuál es el máximo común divisor? Es la multiplicación de los 3 términos. De los 3 términos. En este caso, x1 menos 1 por x menos 2 por 1, pero como 1 es el elemento neutro, no se coloca. Entonces, colocamos x menos 1 por x menos 1. Ahora, podríamos nosotros aquí alargar, ¿no? Es decir, ver cuál es la expresión algebraica, es decir, la total, porque aquí estamos viéndolo factorizado. Pero resulta que después hay un paso que dice factorizar numerador-denominador. Entonces, conviene mantener este denominador factorizado, como multiplicación. Entonces, nosotros multiplicamos, si tenemos esta expresión, lo que hacemos es dividir entre el denominador de esta primera fracción, ¿no? X menos 2, x menos 1 por x menos 2 dividido entre x menos 1 me queda x menos 2, que se multiplica a 6, ¿no? 6 por x menos 2. Si dividimos esto entre x menos 2 me queda x menos 1 que multiplica a menos 5. Y esto dividido entre 1 me queda esta cantidad que está multiplicando a 2. Haciendo operaciones tenemos 2x al cuadrado, x por x, x al cuadrado, 2x al cuadrado. Aquí tenemos 6x, aquí tenemos menos 5x, sería 6x menos 5x, x. Y aquí tendríamos menos 2
menos 1 menos 3x por 2 menos 6x, más 1 menos 5x. Las constantes, menos 12 más 5, 7. Más 7 sería, ¿no? Más 7, o perdón, no. Menos 12 más 6 menos 18. Aquí tendríamos 2, 4, 18, 22. Han salido mal. A ver, otra vez. A ver, 6 menos 2 menos 12. Aquí sería menos por menos a más 5. Ah, ya, aquí está la dificultad. Aquí tendríamos 1 por menos 1 por menos 2, más 2 por 4 por 2, más 4. Ah, ya. Aquí tenemos 5 más 4, 9, menos 12, menos 3, ¿no? Ah, ya está bien. Menos 3. ¿Sí? Entonces, dice que nosotros tenemos que hacer aquí operaciones algebraicas de tal manera de tener una sola expresión algebraica, ¿no? Hemos llegado a tener una sola expresión algebraica. ¿Ya? Repito, esto no lo alargamos, no multiplicamos x menos 1 por x menos 2, no lo colocamos desglosado, lo mantenemos factorizado, ¿ya? Bien, segundo paso ya dado, tercer paso. El tercer paso dice factorizar numerador y denominador. Hay que factorizar numerador y denominador. El denominador, les había dicho, no hay que alargarlo, lo mantengo como factores, lo he mantenido como factores. Lo que he factorizado ha sido el numerador. ¿Ya? El numerador tiene esta expresión, 2x al cuadrado menos 5x menos 3. ¿Cómo factorizo? Bueno, ¿cómo factorizado? Bueno, cuando es una cuadrática, utilizo mi calculadora, ¿no? ¿Ya? Utilizo mi calculadora. En este caso, como es cuadrática, me voy a Mode, escojo la posibilidad, la tecla 5 de ecuaciones, 5, y aquí me da un menú, ¿no? Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que sería la primera, tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que sería la segunda. La tercera es la resolución de una ecuación cuadrática. Aquí tenemos la 4, una ecuación cúbica. ¿Ya? Esta maquinita resuelve cuadráticas y cúbicas. Escojo la 3, ¿no? Que era una cuadrática. 3. Y pongo aquí, miren, me piden A, B, C de la ecuación cuadrática. Aquí A vale 2, B vale menos 5 y C vale menos 3. Coloco esos valores aquí. 2, menos 5 y menos 3. Apreto igual y me sale. La primera es x igual a 3. El factor sería, esta es la raíz, ¿no? El factor sería x menos 3. A ver, ¿he factorizado? Sí, aquí está. X menos 3. La segunda solución sería, aprieto otra vez, la x2 va a ser igual a 1/2. Digo, menos 1/2. Esta sería la raíz. El factor sería, esto se lleva al otro lado, x más 1/2, que sería este otro factor, x más 1/2. Pero no te olvides que como la ecuación cuadrática empieza con 2, pues si tú multiplicas esto por esto, no te va a dar la ecuación original. Hay que multiplicar por el valor, por este coeficiente que tiene el término principal, ¿no? Este término principal. Generalmente este valor hay que volverlo 1. En otras palabras, debíamos haber factorizado 2 y este valor y este valor dividido entre 2. ¿Ya? Los factores que van a salir lo mismo. ¿Ya? Pero si tú tienes este cuidado, no hay ningún problema, vamos a tener los factores. ¿Ya? Entonces hemos factorizado numerador y denominador. Listo.
Hemos dado el tercer paso para encontrar la solución de la desigualdad desigualdad algebraica o inecuación, ¿no? O inecuación. Hasta ahí preguntas. Ninguna. Luis, Antonio, ¿no? Licenciado, ¿puedo volver a explicar la última parte? Esta partecita. Sí, por favor. Ya. Esta parte surge de el tercer paso que hay que dar, ¿no? Dice factorizar numerador y denominador por separado, ¿no? Como nos ha dado una ecuación cuadrática en el numerador aquí, cuando hemos resuelto el problema, en el numerador nos ha salido una ecuación cuadrática. Entonces, esta ecuación cuadrática hay que factorizar. ¿Y cuál es la mejor forma de factorizar una ecuación cuadrática? Bueno, la calculadora, ¿no? Las calculadoras tienen esa posibilidad, ¿no? De resolver ecuaciones cuadráticas. La ecuación cuadrática genérica se escribe así. AX al cuadrado más BX más C. En este caso, si tú ves, esta tiene esa forma. ¿Sí? Por similitud de estas dos, porque estas dos son similares, estas con estas muy similar, entonces se dice, A vale 2, B vale menos 5, y C vale menos 3. Entonces vas a tu calculadora, generalmente las casos tienen esa posibilidad de resolver, ¿no? Entras a MODE, entras a ecuaciones, 5, y aquí te sale un menú, y escoges de aquí cuál quieres resolver. Aquí tienes esta fórmula, ¿no? Fíjate, AX cuadrado más BX más C es la forma 3. Es la que quieres resolver. 3. ¿Cuánto vale A? Como aquí hemos hecho, como son similares, hemos detectado que A vale 2. Entonces ponemos en lugar de A, 2. Luego nos pide B. ¿Cuánto vale B? Al haber hecho la comparación, hemos sacado que B vale menos 5. Ponemos menos 5. Y luego detectamos que C vale menos 3. Menos 3, aquí está. Ponemos menos 3. Y ponemos igual. Ya hemos cargado, ¿no? Para que resuelva la máquina o que factorice esta ecuación. Ponemos igual y nos sale x1 igual a 3. ¿Eso qué significa? Significa raíz, ¿ya? La raíz, aquí vamos a poner x igual a 3. x1, ¿sabes? ¿No? x1 igual a 3. Raíz. ¿Cómo se ve esto como factor? Raíces. ¿Cómo se ve como factor? ¿Qué hacemos? Llevamos esto al otro lado como signo cambiado. Y no ponemos x1, ¿ya? Ponemos x igual menos 3. Este es el factor. La segunda raíz que te da la maquinita, ¿no? Estamos otra vez igual y sale x2 igual a menos 1/2. Entonces, la raíz va a ser x2 igual a menos 1/2. ¿Cuál va a ser el factor? X, esto pasa a sumar. X más 1/2. Entonces, esta ecuación cuadrática, esta de acá, se puede factorizar. Perdón. Ya. Ya. Esta ecuación cuadrática, esta de acá, se puede escribir como 2x al cuadrado menos 5x menos 3. También se puede escribir como sus factores, como la multiplicación de sus dos factores que hemos hallado, estos dos factores.
x menos 3 por x más 1/2. Pero si tú multiplicas esto por esto, no va a dar esto. Fíjate, x por x, x al cuadrado. X por 1/2, x medios, menos 3x. A ver, 1/2 menos 3 sería menos 5 medios. Y finalmente, menos 3 por más 1/2 sería menos 3 medios. No da, pues, ¿no? No da. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esto sea igual a esto? Hay que colocar este valor del término principal, este coeficiente del término principal, aquí adelante. Por 2 multiplicamos, ¿no? Multiplicamos por 2, esto se va a ver de esa forma, y ahora sí nos reproduce el original, ¿no? 2x al cuadrado, 2 con 2 se simplifica, menos 5x, y aquí se simplifica 2 con 2 y me queda menos 3. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado de hacer esto. La máquina no te va a avisar, ¿no? Tú tienes que hacer esto, necesariamente. ¿Eh? Una vez que hemos hecho, hemos hallado los factores. A ver. Y hemos factorizado numerador y denominador. Una vez que hemos factorizado numerador y denominador, se va al cuarto paso. Ubicar las raíces, dice. Una cosa es factor y otra cosa es la raíz, ¿verdad? Ubicar las raíces en una recta numérica. ¿Cuántas raíces tenemos? Ya. Aquí tenemos factor, ya más o menos te das cuenta, ¿no? Aquí tienes estos 4 factores. Entonces, para hallar la raíz de este factor, lo que hacemos es, utilizando la imaginación, ahora lo voy a escribir, ¿no? Pero generalmente esto se hace mentalmente. El factor mentalmente es igual a 0. Se despeja la variable y esta se llama raíz. Esta raíz hay que ubicarla en la recta numérica. ¿Ya? Ubicar las raíces en la recta numérica. Menos 1/2, ¿dónde está? Aquí está la recta numérica, ¿te fijas? Aquí está menos 1/2. Menos 1/2 es menos 0,5, ¿no? No, aquí debía ser, ¿no? Aquí está un poquito mal. Aquí está mal. Ya, este redondito debía estar aquí, ¿no? Menos 1/2. Aquí. Ya, en este momento difícil cambiarlo, pues caramba, estamos ya. Ya, aquí lo voy a colocar. A ver, con mi lapicera no lo voy a hacer. Ya, para que no se borre, ya. Entonces, lo voy a hacer con verde, ¿ya? Con verde. Entonces pongo aquí un redondito en menos 1/2. Aquí. ¿Ya? Aquí pongo un óvalo, se llama, ¿ya? Como un redondito un poquito achatado. Luego, otra raíz. Otra raíz sería aquí, mentalmente ahora. X menos 3 igual a 0, despejo X, X vale 3, ¿no? Tengo aquí, y busco el 3, aquí está el 3, y aquí pongo un óvalo. Ahí está el otro óvalo. ¿Ya? Otra raíz. X igual a 1. Y la otra raíz es X igual a 2, ¿no? Son 2 raíces. X igual a 1.
Aquí está el óvalo. Este sería el otro y este es el otro. Son 1, 2, 3, 4 raíces, ¿no? Que hemos ubicado dentro del conjunto de los números reales, ¿no? Aquí. ¿Ya? Entonces, quinto paso, 1, 2, 3, 4. Cuarto paso, ubicar las raíces, ¿no? Las raíces. Ya sabes qué es una raíz. Luego, dividir la recta numérica en intervalos. ¿Ya? Aquí está. Aquí tenemos menos un medio, aquí tenemos el 1, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Entonces aquí aparece un intervalo, mira, desde menos infinito hasta menos un medio, intervalo 1. Desde menos un medio hasta 1, intervalo 2. Desde 1 hasta 2, intervalo 3. Desde 2 hasta 3, intervalo 4. Y desde 3 hasta más infinito, intervalo 5. Hay 5 intervalos que se han formado. ¿Ya? 5 intervalos que se han formado. Entonces, hemos dividido en intervalos la recta, ¿no? Ya hemos encontrado las raíces. Estas raíces dividen la recta numérica en 5 intervalos. En este ejemplo, ¿no? Dependiendo del ejemplo, hay 2, 3, 1, 20, 30, dependiendo del problema, ¿no? Paso número 1, 2, 3, 4, 5, es de 6. Escoger uno de los intervalos. Puedes escoger cualquiera. ¿Ya? Puedes escoger cualquiera. Pero se recomienda escoger de todos los intervalos, escoger generalmente aquel que tenga un intervalo que contenga el 0. ¿Ya? Si no se puede, porque a veces el extremo, la raíz es el 0 mismo, entonces no se puede escoger. Se escoge el intervalo que tenga 1 o menos 1. Si no se puede, se escoge un intervalo que contenga 10 y al menos 10. Un valor que nosotros podamos reemplazar rápidamente y cuya operación no sea complicada de hacerla para encontrar el signo del resultado final. Enseguida vamos a ver aquello, ¿ya? Pero ese es el propósito. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo escojo el intervalo 2, porque el intervalo 2 contiene al 0. O sea, uno de los elementos de este intervalo 2 es el 0. Entonces, por eso escojo el intervalo 2. También podría haber escogido el 1, el 3, el 4, el 5, cualquiera. ¿Ya? Cualquiera. Solamente por la comodidad del reemplazo del valor, porque 0, tú sabes que el 0 es el neutro, ¿no? Es el neutro de la suma. Si tú multiplicas por 0, es 0. Si tú sumas más 0, es el mismo valor. Por esa situación, se escoge ese valor. ¿Ya? Lo mismo sucede con el 1, ¿no? Multiplicar por 1 es el mismo valor, es el neutro multiplicativo. Y si tú sumas 1, es bien fácil de quitarle un hito a tu, ¿no? Difícil. Entonces, escogemos el intervalo 2. De este intervalo escogemos un valor. En este caso hemos escogido el intervalo 2 y de este intervalo 2 hemos escogido x igual a 0. El valor que nos conviene, ¿no? Seguimos con el método. ¿Qué dice el siguiente paso? Ese valor que hemos escogido del intervalo tenemos que resolver en la inecuación final que hemos encontrado. Es decir, en la inecuación que nosotros hemos encontrado después de haber hecho varios pasos, ¿no? Después de haber igualado a 0 uno de los extremos, hacer que tengamos una sola expresión algebraica, después de haber factorizado numerador-denominador, que sería esta expresión, ¿no? Esta de acá. En esta expresión algebraica,
perdón, en esta inecuación final, es que el valor 0 se debe reemplazar. Mira, aquí es reemplazado. En lugar de X he puesto 0. En todos estos valores, en todos los valores donde aparezca X. Y analizo solamente el resultado de la operación final. En este caso, por ejemplo, 2 es positivo, pongo positivo. Esta expresión en su resultado va a ser un medio positivo. Me interesa solamente su signo, positivo. Aquí 0 menos 3 va a ser menos 3. Me interesa solamente su signo, menos. Abajo, 0 menos 1, menos 1. Me interesa su signo, menos. 0 menos 2, menos 2. Me interesa su signo, menos. ¿Ya? Luego, aquí se aplican las reglas de los signos. Por eso, de ahí el nombre que se le da al método, ¿no? Entonces, aquí se multiplica. Más por más, da más. Por menos, da menos. En el numerador, menos. En el denominador, menos por menos, da más. Seguimos operando hasta que tengamos un solo signo. Menos entre más, menos. Y se analiza este resultado final. ¿Esto cómo se analiza? Esto dice que un número negativo es mayor o igual que 0. Bajo nuestros conceptos que hemos aprendido, un número negativo es menor que 0. Un número positivo es mayor que 0. Por lo tanto, un número negativo no puede ser mayor que 0, por lo tanto, esto es falso y se coloca así. ¿Ya? Si este resultado de aplicar signos nos da una expresión falsa, quiere decir que el intervalo que hemos escogido no es solución. ¿Ya? No es solución del problema. ¿Ya? Entonces, el intervalo 2 no es solución del problema. Ahora tú dirás, ¿y cómo hallo los otros intervalos? Basta encontrar si uno de los intervalos es o no solución. En este caso, como el intervalo 2 no es solución, los otros intervalos van intercalados. Es decir, este intervalo, perdón, está bien. Así lo tengo, porque si escribo, se va, ya. Este intervalo, decía, el intervalo 2, no es solución del problema, ¿no? Lo voy a marcar con una X. No es solución del problema. A este lado, a la derecha, este intervalo es solución. Este no es solución. Este es solución. O sea, van intercalados. ¿Sí? Empezamos con no es solución, no es solución, es solución. También sucede a la izquierda. ¿Ya? Esta no es solución, esta sí es solución. ¿Alguna pregunta de cómo escogemos, cómo hacemos la solución y no solución del intervalo? Van intercalados, ¿no? No es muy complicado. Basta encontrar uno de ellos, saber si es solución o no es solución, y que depende de esta partecita, ¿no? Si esta es verdad, es solución. Si esto es falsedad, no es solución. En este caso es falsedad. Entonces el intervalo 2 no es solución. A la derecha van intercalados. No es solución, no es solución, es solución. Lo mismo sucede a la izquierda. No es solución, es solución. Una vez que hemos descubierto cuáles son soluciones, cuáles intervalos son la solución del problema y cuáles no, pues lo que se hace es hacer este rayadito, ¿no? Trazas una línea, en este caso, como es el intervalo 1 es solución, trazas desde menos infinito hasta menos un medio, trazas una recta y achuras. Aquí falta el achurado, ¿no? Haces estas rayitas así.
Entonces, eso quiere decir que todos estos valores de este intervalo son solución del problema. Aquí no hay solución. Aquí hay solución. Todos estos valores son solución del problema. Aquí no hay solución. El intervalo 4 no es solución. Aquí el intervalo 5 es solución. Entonces, así es la ciudad así. ¿Eh? Ya. Una vez que hemos obtenido ya la solución gráfica, es decir, cuáles son los intervalos de solución del problema, pasamos al análisis de los extremos. ¿Qué es análisis de los extremos? No sabemos si este menos un medio, este 1, este 2 o este 3 intervienen o no intervienen en la solución del problema. Si intervienen, hay que cesarlos, ¿no? Hay que pintarlos toditos. Si no intervienen, se los deja abiertitos. Ahora, ¿cómo sabemos si los extremos intervienen o no intervienen? Miren, se analiza extremo por extremo. Por ejemplo, menos un medio. X vale menos un medio. Reemplazamos ese valor en nuestra inecuación, en la última que hemos encontrado, y hacemos operaciones. Miren, menos un medio. Si X vale menos un medio, esto se vuelve 0. Por este valor, 0. Por este 2, 0. Dividido entre cualquier valor, es 0. Por lo tanto, decimos, 0 es mayor o igual que 0. Si bien el 0 no es mayor que 0, pero sí es igual. Basta que una de las dos sea verdadera, entonces quiere decir que el valor interviene. Como el segundo es cierto, es verdadero, por lo tanto, X igual a menos un medio interviene en la solución. Miren, aquí se ha pintado. El menos un medio se ha pintado. Todito, ¿no? Los valores que dividen a la expresión entre 0 no intervienen. Por ejemplo, el 1, si tú reemplazas aquí, x1 menos 1, 0. El 0 está dividiendo a la expresión algebraica, por lo tanto, no interviene en la solución. Lo mismo que 2, ¿no? 2 hace que se divide entre 0, no interviene. Y x igual a 3 da también una expresión muy parecida a la primera, como 3 menos 3 es 0, por cualquier valor 0, por cualquier valor 0, dividido entre cualquier valor 0, 0 es mayor o igual que 0. Como 0 es igual a 0, por lo tanto, interviene. ¿Cuándo no interviene? Cuando esto da una falsedad, ¿ya? Cuando esto no es cierto. Por ejemplo, si nos hubiese dado 3 es mayor que 2, digamos. Bueno, perdón, 3 es menor que 2, no es cierto, ¿no? No interviene. ¿Ya? Entonces, los casos en que no interviene, cuando esto sea falso, o cuando el valor 0 se divide a toda la expresión, ¿no? Cuando hay división entre 0. Entonces, el menos un medio y el 3 son raíces o son valores que intervienen. En cambio, 1 y 2 no intervienen. Bien. Una vez que nosotros hemos analizado los extremos, ahora con esta gráfica podemos escribir el resultado. ¿Ya? El resultado. Entonces, conjunto solución, dice. Conjunto solución. 2 puntos. El primer intervalo viene desde menos infinito hasta menos un medio cerrado. Menos infinito abierto, menos un medio cerrado. ¿Por qué? Porque menos un medio interviene, ¿no? Entonces ponemos. En esta notación, una notación con paréntesis, ¿no? Paréntesis en menos infinito hasta menos un medio, corchete cerrado, ¿no? A estos valores les tenemos que unir todos los valores del otro intervalo, de este intervalo, del intervalo 3, ¿no? Abierto en 1 hasta 2 abierto también. ¿Por qué? Porque el 1 y el 2 no intervienen dentro del resultado, ¿no? Entonces tenemos paréntesis en 1, 2, que sería el otro intervalo.
A este intervalo y a este intervalo hay que unir el tercer intervalo, ¿no? Que es el problema. Sería este, el intervalo 5. 3 cerrado hasta más infinito abierto, ¿no? Más infinito y menos infinito son siempre abiertos. Tenemos cerrado en 3 hasta más infinito abierto. El paréntesis significa abierto, ¿no? En cambio, con puro corchetes, si te fijas, el abierto significa que estas dos rayitas es como si no tomaran al valor, ¿no? Abierto en menos infinito hasta menos un medio cerrado, se dice, ¿no? Corchete cerrado. Unión, abierto en 1 hasta 2, abierto. Unión, cerrado en 3 hasta más infinito, abierto. Cualquiera de las dos es válida como resultado. Y habríamos resuelto el problema utilizando el método de los signos. Bien, entonces a modo de practicar, tú por favor resolve este problema para la próxima clase, ¿ya? Y me lo mandas por el Classroom. Ya va a ser tu primera práctica. Más bien le pondré como práctica 1 y te pondré el problemita, ¿ya? Tú vas a resolver un problemita. Bien, la próxima clase vamos a ver en ecuaciones con valor absoluto y vamos a resolver el ejemplo que les voy a colocar, que les voy a dar, o más bien la práctica que les voy a dar hoy día. ¿Ya? Entonces, revisen en el Classroom, va a aparecer como práctica 1 y me tienes que entregar a través del Classroom hasta el día miércoles, ¿ya? Hasta el día miércoles. Bien, como ya es las 3:06, generalmente las clases virtuales son de 1 hora, ¿ya? De 1 hora. Se llaman síncronas y asíncronas. El problema es de que como es virtual, si yo avanzo esto, las 2 horas, digamos, académicas que tenemos, lo voy a terminar rapidito, pues, ¿no? Y va a ser mucha información para ustedes y no la van a poder aprender tan fácilmente, ¿no? Es un poco complicado. Entonces lo vamos a dejar ahí hasta el día miércoles, si no es que existe alguna pregunta. Bien, como no hay preguntas, entonces dejamos ahí, nos veríamos el miércoles, recomendándote que veas el Classroom, ahí va a salir la primera práctica, ¿ya? Un gusto, que les vaya bien, hasta el día miércoles.